Bienvenidos a este Facebook Live. Falta el flash, ¿sí? Bienvenidos a este Facebook Live que, como habíamos hablado en el mes pasado, cuando trajimos a la doctora Moreno, que nos describió casi que magistralmente cómo era el examen físico, el neurológico del miembro superior, y un mes atrás habíamos hablado de cómo se examinaba el hombro. O sea, hasta acá en esta serie de Facebook Live hemos aprendido cómo examinar el hombro. Ahora vamos a entrar a las enfermedades del miembro superior, y para esto quise invitar a un muy buen amigo mío que lo conozco desde su primer año de residencia. Se graduó con honores de ortopedista y luego hizo su subespecialidad en mano en el Instituto Kleiner, y es el doctor Jorge Quintero. Jorge, bienvenido a este Facebook Live. Guido, muchas gracias y buenas tardes para todos, muy amable. Cuéntanos qué vamos a esperar en este Facebook Live, en estos 45, 50 minutos que vamos a hablar. ¿Cuáles son esas 5 lesiones que nos dejó esta cuarentena como las más frecuentes? Como usted bien lo dijo en su presentación, vamos a hablar de 5 patologías frecuentes que nos dejó esta cuarentena. La primera de ellas es el síndrome del túnel del carpo. La segunda pueden ser las lesiones o son los gangliones. La tercera vamos a hablar de los dedos en gatillo. La cuarta vamos a hablar de una tenosinovitis de Decker-Vein, que es un dolor acá cansoncísimo en la región radial de la muñeca. Y por último vamos a hablar de lesiones o de cortaduras en los dedos de la mano, que es muy frecuente que nos llegan a nuestro servicio de urgencias. No, buenísimo, buenísimo. Y creo que con esas 5 vamos a cubrir la gran mayoría de las consultas que ustedes van a tener en su práctica y que los pacientes, estoy seguro que han sufrido de forma frecuente. Y para eso invitamos a nuestro paciente estrella, el doctor Juan David Lacutir. Él es ortopedista en formación de último año, ya pronto será ortopedista, y nos acompaña hoy también para ayudarnos a mostrarles cómo es el examen físico de cada una de estas patologías en la mano. Así que, doctor Quintero, empecemos por la que nos acaba de decir que es la más frecuente, que es el túnel del carpo. Sí, señor. Cuéntanos qué es el túnel del carpo, porque cada vez que los pacientes llegan con algo en la mano, siempre preguntan, doctor, ¿será el túnel del carpo? Entonces, cuénteles a esas personas que están conectadas y sobre todo a los médicos que van a atender a esas personas, ¿de qué se trata el síndrome del túnel del carpo? El síndrome del túnel del carpo podemos decir que probablemente es la patología más frecuente en la mano o por la cual nos consultan frecuentemente. El síndrome del túnel del carpo es la compresión del nervio mediano en la región de la muñeca. Hay que recordar que en el túnel del carpo pasan 10 estructuras, o están 10 estructuras: el flexor pollicis longus, el flexor y tonos superficiales de los 4 dedos de la mano, el profundo de los 4 dedos de la mano y el nervio mediano. Hay que además recordar la anatomía alrededor del nervio o las estructuras que aprietan este nervio, porque no hay otra explicación, que es la fascia antebraquial, el ligamento transverso del carpo, y la última es la aponeurosis, que une la región o la musculatura de la región tenar e hipotenar. Hay unos síntomas muy frecuentes que la gente siempre nos consulta o nos pregunta, que es el adormecimiento de los dedos de la mano, especialmente el pulgar, el índice, el medio y la región radial del dedo anular. Usualmente por unas comunicaciones anatómicas o neurológicas entre el nervio cubital y el mediano se pueden afectar todos los dedos de la mano. En la noche es muy frecuente, pues porque nosotros dormimos así acurrucados en posición fetal, y eso irrita aún más el nervio. Imagínense un nervio o una estructura frecuentemente presionada a 90 grados por 3-4 horas mientras uno duerme. En estos momentos de pandemia, además, las personas que están tecleando mucho en el computador por la mala postura, y le recordamos en este momento hombros a 90, codo a 90, muñeca en extensión, no apoyar las palmas de las manos o las muñecas sobre el teclado, eso mejora, el no apoyar mejora la sintomatología, pero el teclado frecuentemente en estos momentos de telemedicina aumentan los síntomas y las razones por las cuales consultan a nuestro servicio de cirugía de mano y microcirugía. No, buenísimo. Yo creo que ese resumen está perfecto, porque ya entendimos qué está comprimiendo y qué otras estructuras pasan junto al nervio. Ahora ya tenemos ese paciente. ¿Cómo es esa historia clínica típica? Es decir, ¿cómo se presentaría un paciente en su consulta? ¿Cuáles son los síntomas y sobre todo cuál es la historia clínica que él refiere? Que es más o menos un resumen de lo que ya nos acaba de mostrar. Usualmente es un paciente que dice que tiene la mano dormida, que empeora en las noches, que mejora cuando bate las manos. Es un paciente que tiene por lo menos 6 meses de evolución de este dolor.
Es un paciente que muchas veces cuando tiene unas lesiones crónicas o una compresión crónica puede perder la fuerza del abductor pollicis brevis, que esto ya sería una terrible lesión. Y una cosa muy importante, Guido, y para todos los que nos están viendo, el síndrome del túnel del carpo no es una patología solamente de los adultos. En los niños pueden ocurrir atrapamientos nerviosos y hay que estar pendientes. Por ejemplo, los niños que están gateando, que se muerden las manos y todavía no hablan, los niños que se quejan en la noche, los niños que mamá, papá, se me duermen las manos, siento hormigueo. Hay que ponerle atención, aunque usualmente la primera causa no es una compresión del nervio mediano, sino otras patologías como mucopolisacaridosis, esas cosas raras que tratan los pediatras en estos momentos. Pues también hay que ponerle atención a estos pacientes que se quejan del adormecimiento, hormigueo, inclusive corrientazos en la mano. Y el cuerpo es sabio y los pacientes también. Ellos empiezan a sentir en las noches que la mejoría de la postura, cuando están acurrucados o currucados, haciendo extensión de las manos, mejora esos síntomas. Entonces eso a uno le hace sospechar, y adicionalmente el examen físico y paraclínico, un diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Perfecto. Ok, ya sabemos la anamnesis, ya sabemos los síntomas y más o menos la historia. Ahora, ¿cómo lo examinamos? O sea, ¿cómo es ese examen físico para ese paciente que consulta por todo esto que me acaba de decir? ¿Cómo lo haríamos? Claro que sí, Guido. Pues permítame, me pongo la máscara para estar cerca al doctor Lacutir y empezamos a hablar sobre el examen físico en el síndrome del túnel del carpo. Es muy importante para los cirujanos de mano o los ortopedistas o los médicos que en general o la persona en entrenamiento que examinen la mano en una superficie firme y que el examinador y el paciente estén sentados porque da más confort y se sienten más tranquilos. Lo primero que nos dice el paciente es que por favor se retire todos los accesorios, los anillos, los relojes, las pulseras, porque muchas veces esto pues le altera a uno el examen físico. Entonces lo primero que uno le pregunta al paciente es cuáles son los dedos que están más dormidos, más afectados, que siente ese hormigueo o los corrientazos. Uno empieza con la inspección, como ya nos lo explicó la doctora Moreno la vez pasada y probablemente todos ustedes lo saben, que no haya atrofia, que el llenado capilar esté bien y que la sensibilidad de los dedos de la mano sea igual en ambos bordes, tanto el borde radial como el cubital del pulgar, del índice, del medio, del anular, específicamente en el borde radial porque esta parte está inervada por el mediano. Y de igual manera o de igual forma también hay que examinar el meñique. Entonces, una vez después de haber realizado la inspección, uno trata de hacer otro examen físico o continuar con el examen físico antes de realizar las maniobras como de irritación nerviosa que ustedes lo saben que es el Falin, que es el Durkheim, inclusive nosotros aplicamos una que es la flexión y la compresión. Entonces, antes de ir al nervio uno tiene que realizar también el tono, el trofismo, el músculo, cómo está. Entonces uno le pide al paciente que haga flexión de la interfalángica del pulgar para examinar el flexor pollicis longus y uno le pide al paciente, por favor mantenga los dedos pulgares en esta posición y uno mira contra resistencia. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el síndrome del túnel del carpo puede estar acompañado de otros signos o de otro atrapamiento nervioso más proximal, que es el del pronador, que usualmente es más muscular que nervioso, pero de todas maneras hay que examinarlo. Luego uno examina el flexor digitorio profundo del índice, igual le pide al paciente que haga contrarresistencia, luego le pide del medio, usualmente le pide el anular también, aunque recuerden que el anular y el meñique, el flexor digitorio profundo, se puede estar inervado o está inervado por el nervio cubital. Después de una vez realizado el examen físico, la inspección, luego uno hace las maniobras provocadoras. Entonces, a mí no me gusta hacer el Tinel inicialmente porque queda muy irritado ese nervio y después cuando hace uno el Fallen y el Durkheim están peor de irritados. Es importante explicarle al paciente que el Fallen, que es este examen, es con la extensión del codo y flexión de la muñeca. Y uno le pregunta al paciente si siente o no siente alteración de la sensibilidad u hormigueo en los dedos de la mano. Después de que el paciente a uno le dice que sí, que siente hormigueo, uno pues puede poner en la historia clínica que el funnel es positivo. Después de eso uno hace otro signo que es el Durkheim, que es compresión del nervio mediano en la región de la muñeca o en el ligamento transverso del carpo.
y nuevamente le pide al paciente que le diga si se duermen o no se duermen los dedos de la mano. Y por último, es una modificación de esos dos, que es el Fallen y el Durkheim, es la flexión y la compresión, que esto aumenta la compresión, aumenta los síntomas y uno puede estar más seguro que en realidad el paciente tiene un síndrome del túnel del carpo. Digamos que rápidamente uno ha revisado la inspección, la palpación, las maniobras de compresión o de irritación, y por último el TINEL. El TINEL es un golpe seco sobre el recorrido del nervio, especialmente como estamos hablando del túnel del carpo en la muñeca, y uno le pregunta al paciente si siente un corrientazo y hacia qué dedo se va. El TINEL puede ser un síntoma o un signo de regeneración como de inervación también. Y por último, uno examina el abductor pollicis brevis, le pide al paciente que haga fuerza hacia atrás con los pulgares y nuevamente uno busca cómo está el trofismo. Es este gordito que se ve acá y este gordito que se ve acá. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando hay atrofia o disminución de este tono o este trofismo muscular, puede ser tan grave ya el síndrome del túnel del carpo que ha afectado y ha enervado este músculo, y después hay que hacer otros tratamientos quirúrgicos. No sé si el doctor Fierro tenga alguna pregunta mientras tanto el examen físico o seguimos con el está tratamiento. muy claro, y hay algo clave que no sé si notaron para los médicos, sobre todo que están conectados, y es que el doctor Quintero hace la prueba en extensión de los codos. Eso parece una sutileza, pero es algo que uno ve comúnmente y uno a veces examina en esta posición, y por las razones que ya hablamos, recuerden examinar con el codo en extensión. Sí, señor. Está perfecto. Ahora, listo, ya sabemos la historia clínica, suena a que es un túnel del carpo, lo examinamos y tiene positivo todos estos signos positivos al examen físico. ¿Y qué le decimos al paciente? Le decimos, oiga, es la primera vez que está consultando por esto. ¿Cómo es esa secuencia de tratamiento? ¿Cuál es ese primer abordaje de tratamiento hacia ese paciente que consulta por primera vez en su consulta? Sí, señor. Cuando uno tiene un paciente, digamos un paciente joven que no tiene atrofia de la región tenar, los síntomas son mínimos, aunque yo creo que los síntomas mínimos no existen, porque lo que para mí puede ser mínimo, para el doctor Guido Fierro puede ser severo y para el doctor Lacuti puede ser moderado. Es hablar con el paciente y decirle pues que si no hay atrofia de la región tenar, si evidentemente no hay anestesia o hipoestesia de la sensibilidad de los dedos por los cuales están inervados el nervio mediano, uno podría empezar evidentemente con un tratamiento no quirúrgico. Ese tratamiento no quirúrgico puede empezar con terapia física, que son los estiramientos, lo que llaman el deslizamiento nervioso, y que muchas de nuestras fisioterapeutas saben y nos han ayudado un montón de veces con esto. Otro tratamiento muy específico y que mejora mucho la sintomatología son las inmovilizaciones o las muñequeras. Las muñequeras, usualmente cuando uno se la pone, tiene una extensión de 30 grados. Entonces hay que retirar la banda metálica, ponerla derecho para que la muñeca siempre esté derecha, porque así como cuando uno duerme acurrucado hay irritación del nervio, pues en extensión también hay irritación del nervio. Y uno podría esperar que con estos tratamientos iniciales el paciente mejore. ¿Qué pasa si el paciente no mejora? Hay otro tratamiento que es la infiltración de corticoides. El corticoide es un medicamento muy seguro cuando se infiltra o cuando se utiliza localmente por una inyección. Hay que tener un cuidado un poquito especial con los pacientes diabéticos, porque les puede aumentar la glicemia cuando lleguen a la casa, y uno les tiene que decir a los pacientes que por favor se chequeen. Todas las medidas o todas las inyecciones duelen, entonces después de la infiltración, porque uno muchas veces las hace con corticoide y con lidocaína, pues para evitar el dolor, les recomiendo a los pacientes que se tomen un par de Dolex o un analgésico para que disminuya ese dolor, porque evidentemente duele. Y digamos que en la medicina basada y en los artículos de investigación y en la evidencia, aquellos pacientes a los cuales se le infiltra el túnel del carpo y mejora esa sintomatología, probablemente tienen un mejor desenlace posteriormente cuando se realiza una liberación quirúrgica. Y evidentemente el tratamiento quirúrgico es el tratamiento que le va a quitar a uno esa sintomatología, pero es muy importante recordar que cuando uno tiene esa hipoestesia en los dedos,
ese dolor nocturno, esas molestias generales por el síndrome del túnel del carpo, que nuevamente es el atrapamiento del nervio mediano en la región del túnel, uno tiene que decirle a los pacientes que ese dolor nocturno se le va a mejorar, pero como el nervio estuvo espichado, atrapado, comprimido, no le llegó la suficiente sangre, esa sensibilidad en los dedos puede tardar un tiempo en despertarse. Ahora, es diferente a aquel paciente que tiene una atrofia de la región tenar, que uno evidentemente debería realizar la liberación de una vez, y así se evitan las complicaciones como el dolor neuropático. Después podríamos hablar una hora de transferencias tendinosas para mejorar la oposición, pero yo creería que eso es importante. ¿Sirven otros medios? El calor local, el hielo local, sí. ¿Sirven otros medicamentos como los antiinflamatorios? Evidentemente, si a usted le quita el dolor, utilícelo. Hay pacientes que utilizan vitamina B, utilícela si le quita el dolor. No estoy en contra de ninguno de estos medicamentos si a usted le quita el dolor. Y pues, doctor Guido, eso es, al final del tratamiento, el tratamiento quirúrgico es lo que a uno probablemente y seguramente le va a quitar esa sintomatología maluca en la noche y los síntomas de adormecimiento, hormigueo y ese dolor en las manos. No, perfecto. Creo que con esto está muy bien resumido el tratamiento, pero quisiera, para terminar el síndrome del túnel del carpo, ¿qué le diría a un paciente de cuándo operarse? ¿Por qué? Porque todo eso uno, cuando lo escucha en la explicación, suena bastante lógico y en secuencia, pero en la vida real hay veces un paciente llega con una electromiografía que dice que tiene un atrapamiento severo y es la primera consulta, no lo conoce, o sea, es su primera aproximación que ya trae un examen, con un examen que dice severo. ¿Qué le dice ahí? ¿Empiece desde el principio o diga, mire, evítese la terapia, evítese la infiltración y vaya a un tratamiento definitivo? ¿Cómo maneja esa situación? Cuando yo encuentro los síntomas que son severos, por ejemplo, el paciente que habla por teléfono y se le duermen las manos, el paciente que va manejando en su auto y se le duermen las manos, o el paciente que no tiene auto y evidentemente utiliza el transporte público y va agarrado de las barandas del transporte público y se le duermen las manos en menos de un minuto, pues yo creería que ese es el paciente que, así sea la primera consulta, con una electromiografía que dice compresión severa del túnel del carpo, yo creo que es aquellos pacientes que benefician de un tratamiento quirúrgico inmediato. Pero también esto es de parte y parte, entonces el paciente probablemente está asustado, no quiere hacerlo, entonces uno le dice, mire, utilice las férulas nocturnas y lo infiltro, y miramos cómo está la evolución. Y usualmente yo, después de la infiltración, y si el paciente no ha mejorado, probablemente le ofrezca el tratamiento quirúrgico. Ok, no, perfecto. Yo creo que con este resumen, todos los médicos, fisioterapeutas, que hay un montón por el que vi, están conectados, ya saben cómo hacer ese abordaje a esa patología que dentro de las 5 más frecuentes, yo podría decir que es la más frecuente de motivo de consulta. Entonces, son 5, recuerden, ya llevamos la primera. Hablemos de esa segunda causa más frecuente de consulta de mano. Muy bien, recuerden, primera, síndrome del túnel del carpo, ya hablamos. Segunda, vamos a hablar del ganglión. Déjenme contarle una cosa súper rápida de historia o como de anécdotas. El ganglión antes le llamaban lobanillo, que era un turupe, y así lo dicen nuestros papás o personas mayores. Y usualmente los trataban con una biblia, con un diccionario y los rompían, les pegaban. Por favor, no lo hagan. Pueden fracturarse la mano, pueden dañarse otras estructuras. El ganglión es un tumor. Recuerden, el tumor no es cáncer. El tumor es una masa, es un crecimiento anormal. Cuando a usted le digan un tumor, pues hay tumores benignos y hay tumores malignos. El ganglión es probablemente el tumor benigno más frecuente de la mano. Se localiza dorsalmente y palmar. Dorsalmente en el ligamento, proviene el ligamento escáfolo-semilunar, y palmar de la región radiocarpiana o usualmente del flexor carpi radialis. El ganglión es un quiste sinovial. Hay artículos y hay autores que dicen que sí, hay otras personas que dicen que es un quiste o que es una degeneración con un líquido interno muy parecido al líquido sinovial, pero en realidad es un quiste lleno de mucina que es degeneración celular. Entonces, igual, el examen físico, el paciente se va a quejar de una bola, o son aquellas personas que se quejan de un dolor específico en el dorso de la muñeca, aquellas personas que hacen muchas flexiones de pecho, inclusive press en el gimnasio, y tienen un dolor en la región dorsal de la muñeca. Es muy frecuente que en el mayor
momento de dolor es cuando el ganglión esté saliendo. ¿Por qué? Porque irrita la cápsula articular, porque pudo estar asociado a un trauma mínimo o un trauma mayor y evidentemente hace que se produzca el ganglión. De nuevo, la anamnesis es lo más importante, entonces uno le pregunta al paciente si hubo o no hubo trauma, si ese ganglión tiene crecimiento lento en tiempo o acelerado, porque acelerado puede hacernos pensar que tenga un tumor maligno o alguna cosa más rara. Otra cosa importante es que si hay parestesias o alteración de la sensibilidad en alguna parte de la mano, porque muchas veces puede estar asociado a compresión nerviosa o que sea un tumor nervioso específicamente, que inclusive esté asociado a los extensores, que pueden ser quistes retinaculares, o en los flexores también en las poleas A1 o A2 específicamente. Nuevamente, el examen físico es lo más importante. Recuerden el examen físico de la muñeca ser sistemáticos, metodológicos, inspección, palpación, ir desde radial hasta cubital, identificar las zonas de la tabaquera anatómica, en la región del piso del segundo compartimento extensor, el tubérculo del Lister, y en este momento donde se deprime el dedo entre el tercer y el cuarto, ahí uno probablemente pueda pensar que es la fosita del escafo semilunar, y apenas pase a uno el cuarto compartimento, el luno triquetral. Nuevamente, como les dije, es más frecuente en la región dorsal de la muñeca que el ganglión exista o provenga del ligamento escafo semilunar, y uno evidentemente puede encontrar una masa en esta zona. Le pide al paciente que haga flexión, extensión de la muñeca, contrarresistencia, en fin. Uno puede hacer durante el examen físico todas las maniobras que quiera. Y en la región palmar es muy frecuente uno encontrar el tubérculo del escafoides y el flexor carpi radialis, y por esta misma zona puede salir el otro quiste o un ganglión en la región palmar de la muñeca. Entonces, el ganglión, recuerden nuevamente que es el tumor benigno más frecuente de la mano. No lo exploten por favor con una biblia o con una enciclopedia, y hay tratamientos. Los tratamientos que uno siempre ha recomendado y ha oído hablar de las demás personas es que el masaje mejora, pero es porque la presión rompe el quiste. Las infiltraciones solas o la extracción de líquido mucinoso mejora también la sintomatología, porque recuerden que es una masa expansible. Hay infiltraciones con corticoide, pareciera que el corticoide como que cura todo, pero tiene una explicación. Entonces el corticoide puede disminuir esa reacción inflamatoria que produce los gangliones, y evidentemente al final el tratamiento quirúrgico es el que va a erradicar parcialmente, porque la tasa de recrecimiento, reproducción, como ustedes lo quieran llamar, es cerca del 20%. Igual es una cirugía ambulatoria, es sencilla. Muchas veces cuando no son estas masas muy grandes que pueden como atrapar cuando es en la región palmar la arteria radial, la rama dorsal sensitiva del nervio radial, y dorsales cuando son muy grandes porque pueden muchas veces erosionar el hueso. ¿Qué les digo yo a los pacientes, complementando lo que el doctor Guido siempre nos ha dicho? Si no le molesta, si no duele, déjelo quieto. Si lo ve muy grande, si le molesta, si estéticamente, si usted se siente mal porque tiene una masa en la mano, claro que sí, con mucho gusto se le opera. Pero yo usualmente lo que le digo a los pacientes es, si no le molesta y si no le duele, déjelo quieto. Oh, perfecto. Yo creo que este es un excelente resumen. Yo aprendí un montón acá con el doctor Quintero, pero un excelente resumen de qué hacer con ese tumorcito que a los médicos generales que están conectados, por aquí vi que me están mandando mensajes por interno, les va a llegar la consulta y la pregunta de ese paciente, y es: doctor, tengo esta masita, mándeme al ortopedista. Muchas veces ni siquiera requiere más que esa explicación que usted nos acaba de dar. Entonces recuerden, ya llevamos el túnel del carpo, llevamos el ganglión, llevamos 2 de las 5 más frecuentes. Ahora, ¿cuál sigue en ese orden de frecuencia de las patologías que todos debemos saber para enfrentarnos a un paciente con problemas de la mano? La tercera que vamos a hablar es el dedo en gatillo. El dedo en gatillo es aquel dedo que se le queda engatillado o bloqueado, cualquiera sea la razón.
Usualmente es por sobreuso, se llama tenosinovitis estenosante o tenoangitis estenosante. ¿Qué significa eso? Yo siempre hago la presentación o la representación con la camisa, con la manga de la camisa, y es que, por ejemplo, la polea, que es una estructura que mantiene adheridos los flexores a los huesos para que mejoren el brazo de palanca, se inflama o el flexor como tal se inflama también, o se inflama, digamos que esta es la polea, se inflama la polea, o como mi puño se ha inflamado el flexor y no deja que pase. Muy frecuente también, frecuente en el pulgar, frecuente en el índice, frecuente en los dedos que uno más utiliza. Las personas que están todo el día tecleando, los trabajadores manuales, los cirujanos, mejor dicho, a cualquier persona le puede pasar. ¿Por qué es tan incómodo? Porque duele mucho, porque se inflama el tejido alrededor del flexor o de la polea. ¿Cuál es el síntoma primordial? Que se queda bloqueado el dedo. Por eso se llama gatillo, semejando la posición del dedo en un arma lastimosamente. Entonces, hay muchas preguntas acerca del dedo en gatillo. Doctor, ¿qué pasa si me lo estiro? Si se lo va a estirar, que lo haga una persona entrenada, porque cuando uno lo hace con mucha fuerza puede fracturarse. Segundo, puede romper la polea. Tercero, puede romper inclusive el tendón, puede luxarse el dedo. Entonces hay que tenerlo y hay que hacerlo, o alguien que lo haga cuidadosamente. Causas del síndrome del dedo en gatillo: manuales. Los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas por aumento de la sinovia o de las poleas, pacientes que han tenido sobreuso en esos dedos por alguna función o algún acto manual, son los que mayormente consultan. Y siempre dicen, por ejemplo, si Juan fuera nuestro paciente y dice, doctor, es que me duele aquí en el pulgar. Entonces, si uno piensa que el pulgar tiene un dedo en gatillo, siente una masa que puede ser de la deformidad del flexor o por la deformidad o el aumento o el edema alrededor de la polea A1, que usualmente es de la polea A1. Uno muchas veces puede sentir cómo discurre el tendón y uno puede encontrar que el paciente puede tener crepitancia, y hay otros que cuando uno está realizando el examen físico se bloquea. Nuevamente, ¿cuál es el tratamiento del gatillo? Guido no me lo va a creer, pero también puede ser el corticoide. Sirve para todo. Digamos que en cirugía de la mano el antiinflamatorio es un muy buen elemento. Es costo efectivo, es barato. A las personas, aunque les da miedo las inyecciones, se mejoran usualmente con los corticoides. ¿Qué hacer si viene un paciente con un dedo bloqueado? Que esa es otra cosa muy frecuente. Usualmente lo que hacemos es bloquear el dedo con un anestésico local en el consultorio, y podemos hacer una maniobra, pues es un poco brusca, pero con cuidado, protegiendo la polea 1, limitando la extensión, teniendo cuidado a realizarle la extensión o desbloquear al paciente. Pero usualmente cuando estos pacientes vienen con el dedo bloqueado es muy doloroso, y la recomendación es el tratamiento quirúrgico. ¿A qué vamos con esto? Que usualmente en cirugía de la mano, con estas tres patologías que hemos hablado, síndrome del túnel del carpo, hemos hablado de ganglión y hemos hablado de dedo en gatillo, vamos despacio, miramos sintomáticamente, inclusive el masaje con cualquier antiinflamatorio no esteroideo puede disminuir la inflamación y permite el deslizamiento o la disminución del dedo en gatillo. Y evidentemente, por último, es el tratamiento quirúrgico. También un tratamiento quirúrgico que es ambulatorio, tiene poquitas complicaciones. Aclaro, todas las cirugías pueden tener complicaciones, pero si lo hace un personal entrenado lo podemos hacer sin ningún problema. Doc, aquí están haciendo una pregunta, y es que si eso se da por sacarse las yucas. No, señora. Muchas gracias. Buena pregunta. Muchas gracias. Hay muchos mitos alrededor de sacarse las yucas. Si tronarse los dedos produce deformidad, produce artritis, produce fracturas, produce dedo en gatillo. No. Tronarse los dedos no produce nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay micro o hay subluxación en las articulaciones, y ese traqueteo se produce por un aumento de gas dentro de la cápsula articular. No es malo.
Por favor, las mamás no nos vayan a matar por esto, porque las mamás siempre dicen, eso le pasa por traerse los dedos. No, no va a pasar nada. Nuevamente, infiltración, masaje y por último, la cirugía. Cirugía ambulatoria, usualmente el paciente sale con un vendaje bultoso e inmediatamente está moviendo la mano. Mira, tengo una pregunta, y sobre todo los ortopedistas que están conectados, amigos míos, me están ahí mandando mensajes también. Y a usted también, doctor Quintero. ¿Cuál es la diferencia en operar un dedo en gatillo entre estos 4 dedos y el pulgar? Porque uno siempre habla de que es diferente el dedo en gatillo de esos 4 que del pulgar en cuanto a la técnica quirúrgica y los riesgos. Creo que aclárenos esa diferencia. Evidentemente, pues ya lo hemos dicho, hay complicaciones en cualquier tratamiento quirúrgico, especialmente en el dedo del gatillo, que es la liberación incompleta de la polea o las lesiones neurovasculares. Yo creo que en el pulgar lo más importante es identificar la estructura neurológica, porque el nervio propio que va hacia el pulgar, especialmente el radial, pasa por la mitad del dedo por donde uno hace la incisión. Entonces tiene que ser uno muy cauteloso, cuidadoso cuando incida la piel, el tejido celular subcutáneo, porque sobre la polea 1, que está acá en todo el pliegue metacarpofalángico, va a encontrar el nervio. Entonces es esa. Digamos que el pulgar puede ser esa, y de los demás dedos es una liberación incompleta de la polea que después tenga como desarrollo un nuevo bloqueo, y ahí el tratamiento es diferente. Ok, oh, perfecto. Pero con esto creo que ya hemos visto cómo de forma secuencial podemos ir tratando las patologías, tanto del túnel del carpo, el ganglión, el dedo en gatillo. Fíjense cómo comparten ese abordaje secuencial, no llegar de una a la cirugía, aunque la cirugía es casi el tratamiento, es el tratamiento definitivo de estas patologías más frecuentes. Es muy importante de tenerlo en cuenta, porque todo el mundo le huye a la cirugía, como que no, yo no me opero, debe haber algo más. Pero fíjense cómo todas estas patologías tienen un componente estructural de base que el doctor Quintero nos lo ha venido explicando magistralmente. Entonces fíjense cómo, a pesar de que uno le da miedo esa cirugía, es el tratamiento definitivo. Entonces hemos visto túnel del carpo, ganglión, dedo en gatillo, van 3 de las 5 más frecuentes, y estoy seguro que muchas de las personas ya se sienten identificadas o como pacientes o en su práctica médica o de fisioterapia. Entonces, ¿cuál es esa cuarta patología, doctor Quintero? Vamos a hablar de la tenosinovitis de Decker-Vein. La tenosinovitis de Decker-Vein es una inflamación del primer compartimento extensor, que es el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. Esta patología es una patología frecuente, y en los libros de medicina y en los exámenes es más frecuente aún que describan una mujer en embarazo, o una mujer que está lactando, que está cargando a su bebé. Esta posición y flexión del codo, inclusive con extensión de la muñeca, que es donde cargan al bebé, produce esa inflamación del primer compartimento extensor que ya les acabo de decir cuál es. Supremamente limitante. O es aquella ayudante o aquella cuidadora de los niños chiquitos que por tener cargado el bebé empieza con un dolor terrible en la región radial de la muñeca, especialmente cuando dobla el pulgar. Y esa, digamos que es el síntoma y signo y como la queja principal de los pacientes que vienen, y uno prácticamente puede diagnosticar una tenosinovitis de Decker-Vein. Es importante además descartar patologías que estén asociadas con la rama dorsal sensitiva del nervio radial. ¿Por qué? Porque también pasa alrededor de esta zona. Cuando se inflaman estos tendones pueden inflamar ese nervio, y aparte tiene dolor en la muñeca, dolor en las tiloides, siente adormecido o como corrientazos en esta parte de la mano. Uno tiene que sospechar, pues aparte de la tenosinovitis de Decker-Vein, alguna otra patología nerviosa. Usualmente cuando llegan a nuestra consulta es más frecuente en mujeres, pero también en personas que están todo el día pegados en el computador, y ahora por estar utilizando el celular. Entonces miren mi posición con mínima desviación cubital o máxima desviación cubital, los dedos, especialmente el pulgar,
tecleando todo el día, produce mucha irritación del primer compartimento extensor. Igual, el paciente viene, usted tiene que realizar la inspección, la palpación. Recuerden hacer TINEL de todas maneras para identificar que no tenga ninguna patología de la rama dorsal sensitiva del nervio radial. Y posteriormente haga la palpación. Cuando ustedes tocan las tiloides del radio, el paciente o a la paciente va a doler intensamente. Ahora, hay dos maniobras provocativas que siempre nos han explicado, que es el Finkelstein y el Eickhoff. Recuerde que el Finkelstein es que el examinador hace una tracción o una flexión y tracción activa del pulgar y hay reproducción de los síntomas. Ese es el Finkelstein. Y el Eickhoff, uno le pide al paciente que con sus demás dedos abrace el pulgar y el examinador o el mismo paciente hace una desviación cubital reproduciendo los síntomas del primer compartimiento extensor. Hay otro que se llama el de Brunelli. El signo de Brunelli es que hay hiperextensión del pulgar y al haber hiperextensión hay irritación del primer compartimento extensor. Y más frecuentemente hay un nuevo signo que se llama el WAT, que traduce wrist hyperflexion with thumb abduction. Y eso no es otra cosa sino que aumentar, lo vamos a poner así, aumentar la resistencia entre el primer compartimento extensor y uno le pide al paciente que haga retropulsión del pulgar y el examinador le hace contrarresistencia. Ahí se activa el primer compartimento extensor y es supremamente doloroso. ¿Qué es más sensible? El test de Watt es más sensible y más específico, cerca del 99% de sensibilidad, la especificidad no es tan buena, casi el 20%. Y el Eickhoff y el Finkelstein, ambos son alrededor del 84%. ¿Cuál es el tratamiento evidentemente de esta sintomatología? Antiinflamatorios, uno puede utilizar un inmovilizador y adivine qué. No me voy a decir corticoide. Corticoide. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías que hemos hablado son procesos inflamatorios de la mano. El corticoide es un muy buen amigo y muy buen aliado a nosotros. Uno puede poner el corticoide en la zona del dolor y ya va a haber mejoría. Me van a decir, pero doctor, ¿y la mujer que está lactando, la mujer que está en embarazo, se le puede aplicar corticoide? Sí, es seguro, no le va a producir ninguna malformación. No la va a engordar. No la va a engordar, exacto. Recuerden que los corticoides el que engorda es el uso crónico, sistémico, oral y va a haber mucha mejoría. Hay muchas discrepancias, ideas diferentes en la literatura, usar o no usar inmovilizador, una espica al pulgar mientras el proceso inflamatorio pasa. Yo no la recomiendo, ¿por qué? Pero esto es una cosa personal. En mis pacientes me he dado cuenta que mientras más lo inmovilice, digamos que todo ese proceso inflamatorio van a crear adherencias, entonces después va a doler muchísimo para las actividades normales de la vida. La fisioterapia es un excelente manejo en estos momentos. Nuestras fisioterapeutas son excelentes realizando terapia sedativa, estiramiento del primer compartimento extensor, las medidas antiedema. Y después del corticoide hay algo más frecuente todavía que es el doble septo. Entonces ese es el paciente que además de la inmovilización, los antiinflamatorios, el corticoide y la terapia no ha mejorado. Uno puede pensar que alguno de los dos tendones tiene un doble septo, o sea, uno se mejora por el corticoide y el otro puede permanecer igual. Lo hemos discutido con el doctor Guido, con Juan. El tratamiento en cirugía a la mano es un tratamiento quirúrgico, evidentemente es un tratamiento seguro. ¿Por qué? Cerca del 90% de las cirugías de la mano, si no puedo decir cerca del 95%, se hacen con anestesia regional. ¿Qué significa eso? Que duerme en el brazo, el paciente no lo intuban, que es el gran miedo de las personas. O inclusive se hace con el paciente sedado, que es un medicamento por la vena que lo duerme, y uno utiliza un anestésico local que es igualmente seguro. Nuevamente, hemos hablado, para recapitular, síndrome del túnel del carpo, hemos hablado de ganglión, hemos hablado de dedo en gatillo y esta cuarta es la tenosinovitis de Decker-Vein, que todas pueden mejorarse con corticoide, pero el tratamiento final y definitivo es el tratamiento quirúrgico. Ok, perfecto. Ese es un excelente resumen
porque casi que nos ponen como claro cómo es ese abordaje secuencial que veníamos hablando, que al final pues, puede terminar en cirugía, que sería el tratamiento definitivo. Antes de pasar a esta última lesión frecuente en la mano, que es traumática, digamos, ya se sale un poco de lo que uno ve en la consulta externa, y tengo un par de preguntas que han hecho pues, durante estos minutos de la conferencia, y es, preguntan qué pasa cuando hacen flexiones de pecho y le duele acá en la muñeca. Esa flexión que hacen varias, empiezan a hacer flexiones y siente dolor en la muñeca. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues no tenemos a la persona para examinarla, pero ¿cuáles serían sus posibles diagnósticos diferenciales de alguien que se pueden hacer flexiones de pecho y le duele acá en la muñeca? Muy bueno, muy bien, y muchas gracias. Lo primero que uno tiene que descartar cuando un paciente hace flexiones de pecho y duele la región palmar de la muñeca es que la hiperlaxitud muchas veces es un síntoma que producen estos, o es un signo o es una patología que producen esta sintomatología o estos dolores. La otra es que haya una sinovitis o una inflamación de la muñeca y uno por estar haciendo flexiones de pecho empeore y se compriman esas microestructuras que es el tejido sinovial, y eso duele porque está inervado e irrigado. Otras patologías muy frecuentes, no son muy frecuentes, pero pueden causar dolor en la muñeca cuando uno hace flexiones de pecho, pueden ser fracturas ocultas o no diagnosticadas del escafoides. Segundo, una patología que se puede llamar, o se llama mejor, necrosis avascular del semilunar o enfermedad de Kienbock. Pueden haber patologías inclusive del nervio cubital, porque ahí es donde uno hace mayor apoyo y eso duele. Comprimir la arteria cubital que va en la parte, perdón la redundancia, cubital de la mano, eso produce dolor. Una recomendación que también les doy a las personas cuando me preguntan de cómo hacer las flexiones de pecho, háganlas con los puños cerrados. Y así tienen un eje axial o un eje vertical completamente en la mano sin producir ninguna compresión, aumento de la presión en la muñeca, ni en flexión ni extensión. Y también es muy frecuente no que duela en la región palmar, sino en la dorsal, y eso es por pinzamiento de la cápsula. No son cosas graves. Si le molesta, si es repetitivo, si en verdad lo limita, por favor consulte a un especialista. Ok, perfecto, clarísimo, y espero que la persona que hizo la pregunta pues haya comprendido, porque fue clara la explicación. Hay otra pregunta, y es ¿qué pasa si después de una cirugía de hombro, de manguito rotador, que preguntan específicamente, tiene como adormecimiento de los dedos de la mano? Recuerden que es importante en la cirugía de manguito rotador saber la posición en la que se opera el paciente. En algunas ocasiones, cuando se opera en decúbito lateral, ¿sí?, hay una tracción del brazo durante la cirugía. Hay pacientes que esa compresión, esa posición durante la cirugía lleva a que algunos nervios se duerman, que hay una neuropraxia de algunos nervios que van hacia la mano, que puede ser el nervio mediano, por ejemplo. Y eso hace que tenga esa sensación de adormecimiento y como que falta de fuerza al hacer la pinza en la mano, ¿okay? Pero no es, pues no creo en su caso particular que sea por un problema de la cirugía, es más de la posición durante la cirugía, y usualmente mejora, casi siempre mejora. ¿Okay? Entonces ya con eso contestamos las dos preguntas que habían volando en el chat, y pasemos a la última, la traumática. Muy bien. Para finalizar, hemos hablado del síndrome del túnel del carpo, hemos hablado de gangliones, hemos hablado de dedo en gatillo, tenosinovitis de Eckerbein, y ahorita vamos a hablar de las lesiones cortantes en los dedos en esta cuarentena, que nos han llegado muchos al servicio de urgencias. Entonces aquel paciente que está tratando de sacar una hamburguesa o la carne de una hamburguesa con un cuchillo y se corta. Aquella persona que está tratando de descongelar o sacar una arepa congelada, que nos ha pasado, y es especialmente con un cuchillo puntudo y se corta. Primera recomendación: si van a levantar algún elemento congelado, no lo hagan con un elemento o con un cuchillo puntiagudo, háganlo con un elemento romo o con un cuchillo de casa con el que uno corta la comida en su mesa. Creo, y yo mismo lo he experimentado, el puntudo sí entra muy fácil, pero a veces la punta no es capaz de elevar o levantar la comida. En cambio el romo, como tiene más espacio, lo puede hacer. Uno. Segundo, cortando los alimentos. Por favor, no corten los alimentos sobre la mano.
El aguacate es súper frecuente que uno esté cortando el aguacate y se corte la región metacarpofalágica del índice de la mano no dominante porque lo está cargando. Igual con el mango, igual con el tomate, igual con las demás frutas. ¿Qué le aconsejo yo? Póngale una superficie firme en la mesa, en el pollo de la cocina y vuelva a una estructura circular o una estructura semicircular. Córtele un pedazo, obviamente pues sin llevarse todo el alimento, y póngalo firme para que esté firme y así usted lo puede cortar. Eso es lo más importante para que se les quede en la cabeza de seguridad. Segundo, ¿qué hacer si me corto? Usualmente los cuchillos de la casa siempre están supremamente afilados para que corten mejor. Si ustedes tienen un sangrado activo en el dedo, si inmediatamente tienen alteración de la sensibilidad del dedo, de alguna de las dos caras, primero, yo sé que es muy difícil mantener la calma en esos momentos de sangrado activo porque usualmente cuando se corta uno el nervio se corta la arteria y sangra y sangra y sangra. Aplique presión, envuelva la mano o la extremidad con una toalla limpia, con un elemento limpio y asista a un servicio de urgencias para que le realicen un diagnóstico adecuado. ¿Esto es una emergencia quirúrgica? Sí, siempre y cuando la vitalidad del dedo esté afectada. Recuerden que los dedos usualmente tienen dos arterias principales o dos arterias digitales y los dedos pueden sobrevivir con una. Pero especialmente los nervios sí deben ser reparados lo más pronto posible o en el momento agudo es más fácil quirúrgicamente para nosotros los cirujanos y microcirujanos que hacemos mano. Esto nos lleva a otra pregunta. Doctor, ¿y si me amputo el dedo qué hago? O sea, ¿cómo lo transporto? Porque nadie, pues no sabemos de eso y no nos han dado educación. Si por alguna razón alguno de ustedes sufre una amputación traumática de un dedo, de una mano, de un segmento, trate de limpiar el dedo. Entiendo que uno no puede tener calma en ese momento porque está asustado, pero quien sea su acompañante, recoja el segmento amputado, lávelo, échele un chorrito de agua y envuélvalo en un elemento limpio. No necesita estar estéril, una gasa limpia, una toalla limpia y que esté húmeda, no que esté mojada. Ese segmento lo mete en una bolsita plástica, preferiblemente la sella. Si no la puede sellar, la envuelve y esa bolsita con el segmento, con una toalla, con un elemento húmedo, lo mete dentro de otra bolsa o un recipiente con hielo y así lo va a preservar. Recuerden de tener calma y asistir a un sitio especializado que haya microcirujano, cirujano de mano y alguien que le pueda solucionar su problema. No, clarísimo. Hay dos cosas claves que el doctor Quintero ha dicho es, uno, se cortó. Primero se cortó, pruebe la sensibilidad. Yo sé que lo que acaba de decir es muy cierto, uno se exaspera por la sangre, pero pruebe la sensibilidad distal y eso le da una idea. Y me corregirás si es muy grave o no es tan grave. ¿Sí? Porque si se toca el dedo y hay sensibilidad, uno dice, bueno, el nervio está bien, probablemente la arteria no, puede que sí, puede que no, pero no está comprometida. Eso es el primer tip importantísimo. Y segundo que acaba de decir es no meter el dedo amputado directamente en el hielo, que es lo que vemos frecuentemente en urgencias. Las personas en su angustia, los papás con los niños, digamos, tratan de salvar el dedo y lo meten en hielo porque es lo que parece obvio, pero resulta que lo que hacen es necrosar el dedo y ya casi condenar esa extremidad. Recuerden, envolverlo en esa gasa, una toallita húmeda, eso dentro de una bolsa, y esa bolsa ahí sí va el hielo. Es decir, el hielo no puede estar en contacto con el tejido. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta clave es, hasta aquí hemos hablado de cortadas en esta zona de la mano, pero ¿qué diferencia hay en cortarse en esta parte de la mano o en esta parte de la mano? Muy bien. Y quiero adicionar una cosa más, Guido, y es las cortaduras por vidrio. Entonces, las cortaduras en la región palmar de la mano, las estructuras más importantes, las arterias, los nervios y los flexores, que son los que nos ayudan a cerrar la mano, van por la región palmar. Si usted presenta una cortadura en la región palmar, la palma de la mano, y no puede doblar el dedo, seguramente se lesionó el flexor, tiene que consultar.
Digamos que las lesiones más graves son en la palma. ¿Qué pasa en el dorso de la mano? Sangran más porque, como ustedes lo ven y se pueden mirar en la casa, hay más venas, sangran y sangran y sangran hasta que se produce la hemostasia. Los tendones extensores son igual de importantes que los flexores, pero digamos que la reparación puede ser más sencilla, la rehabilitación un poco más sencilla, pero igual, si usted tiene una cortada en la región palmar, puede flexionar todos los dedos menos el lesionado, probablemente se cortó un flexor y hay que asistir al servicio de urgencias. Igual en la región dorsal o posterior de la mano. Si usted tiene una cortadura transversal y evidentemente no puede extender los dedos, o un dedo, o todos los dedos, asista porque se pudo haber cortado los extensores, igual de importante. Quiero hacer una aclaración con las cortaduras de vidrio. El vidrio es un elemento maligno para nosotros porque usualmente entra en bisel, no es un elemento regular. Entonces, como entra, puede entrar el bisel, puede tocar una estructura y puede cortar las demás. Entonces, por favor, siempre que ustedes vean en casa que se han cortado con un vidrio, evidentemente que no sea muy profundo o que sea muy profundo porque uno alcanza a ver las estructuras, vayan a un servicio médico de un ortopedista porque en la mayoría de veces hay que explorar esa herida porque ha hecho cortadas parciales, totales, e inclusive cuando son en la palma o en la muñeca, en los flexores pueden cortarlos más del 50% y claro, ustedes los siguen moviendo, no les molesta de un momento a otro, ¡pam!, se rompen y ustedes no entienden por qué se rompió si antes lo movía. Puede ser una lesión parcial por ese bisel del vidrio. Siempre, por favor, que se corten con un vidrio en casa, que una herida sea profunda, por favor vayan al servicio de urgencias. Ok, clarísimo. Y hablando de servicio de urgencias, yo quisiera que por favor nos mostrara cómo, otra vez, porque hay un estudiante conectado, cómo se examina en urgencias la mano traumática. ¿Sí? Examen físico de mano, no el que hablamos de consulta externa, no, piensen que están en urgencias y reciben un paciente con heridas con un pulmón de la mano. Digamos ¿Cómo se examina una mano traumática? Digamos que hay una lesión en la palma de la mano de 5 centímetros de longitud. Primero, siempre, inspección, identificar de dónde a dónde va la herida, si es profunda, si se alcanzan a ver las estructuras anatómicas. Eso es lo más importante. Segundo, si hay un llenado capilar de los dedos, porque muchas veces pueden lesionar las arterias. Entonces, perdón, Juan, comparar el llenado capilar de los dedos. Es normal que uno diga llenado capilar 2 segundos. Es más normal aún que uno diga llenado capilar de la mano derecha del meñique igual al del meñique de la mano izquierda. Eso a usted le da una claridad mental porque el paciente puede tener frío, puede tener una enfermedad reumatológica, en fin, que le disminuya el llenado capilar. Inspección, vasculatura. Tercero, sensibilidad. Rápido en el servicio de urgencias, cojan un clip, ábralo. Las dos punticas, eso le da más o menos entre 5 y 6 milímetros de diferencia, que es lo que objetivamente podemos observar. Y ver, dígale al paciente en la mano no lesionada, por favor mire que lo estoy tocando con 2 puntos, dígame si siente 1 o 2. Y siempre comparativo. No es en la punta, uno no toca la punta con el clip, sino en los pulpejos laterales. Entonces usted lo toca y le dice, don Juan, usted siente 1 o 2 puntos, 2, doctor, igual. Radial y cubital, radial y cubital, radial y cubital, radial y cubital, radial y cubital. Y en la mano lesionada, igual. Sospecha de flexores, 1 por 1. Don Juan, flexione el pulgar. Si don Juan puede flexionar el pulgar y específicamente la interfalángica del pulgar, el flexor pollicis longus está intacto. ¿Cómo se examinan los flexores superficiales y profundos? Bloquee los dedos, le dice al paciente que doble el índice y ese es el flexor superficial. Igual, bloquee todos los dedos y dígale al paciente que doble los dedos. Igual, y por último el meñique. Y la forma más rápida de examinar el flexor profundo es, cierre la mano, déjeme tocarle la punta de los dedos y contra mí.
y sientan siempre que la interfalángica distal pueda doblar. Si por alguna razón no lo pueden hacer, no lo entendieron, recuerden que el flexor ditorium profundo se inserta en la base de la falange distal y dígale que doble. Que doble, y así ya han examinado la mano traumática, palmar y dorsal sobre una superficie plana. Comparativamente, si es en el dorso, levante el pulgar, extensor pollicis longus intacto, relájelo por favor, y así uno por uno de los dedos, levante el índice, muy bien, el medio, el anular y el meñique, haga un puño y extienda la muñeca y siempre contra resistencia. Clave para las personas en entrenamiento o las personas que están en un servicio de urgencias y que no tienen mucha familiaridad o frecuencia con el examen físico de la mano. Si al usted examinar los flexores hay dolor, probablemente hay una lesión. Tengan eso en la cabeza. Las lesiones parciales producen dolor, ¿por qué? Porque la sinovia, los trayectos de los flexores, el trayecto fibróseo que se compone de los flexores y de las poleas se llena de sangre y eso duele. Entonces recuerden, dolor contra resistencia en una mano traumatizada puede ser, lo guía a uno que tenga y probablemente pueda tener una lesión del flexor, extensor o de otra estructura. No, excelente Jorge, porque yo creo que con esto hemos visto no solo cómo evitar la lesión, sino cómo examinar la lesión una vez se presenta y como de forma rápida qué hacer para que la persona sepa si es grave o no el problema. Hay dos preguntas en el chat que pues quisiera hacerlas y son una que me recordó la película de vaquero, pero y es si uno se corta con un vidrio y el vidrio se le queda en la herida, ¿hay que sacar el vidrio o no hay que sacar el vidrio? Porque muchas veces hay vidrios muy pequeños que no están en el trayecto de los flexores, ni extensores, ni intraarticulares, pero quedan dentro de la mano. La pregunta es, ¿hay que ser exhaustivos para sacar ese vidrio o uno puede tener tolerancias ahí? Es lo que entiendo de la pregunta. Sí, señor. Usualmente las personas cuando se cortan con un vidrio y es un vidrio grande tienden a quitárselo. No pasa nada si se lo quita o se lo deja. Primero porque si ya ha lesionado una estructura es mucho más fácil ir al centro de urgencias y uno le realiza el examen físico y lo puede reparar. Ahora, ese vidrio esmerilado que queda en la palma, que es chiquitico, ese usualmente molesta porque chuza, pero eso no acelera el torrente sanguíneo, eso muy pocas veces, aunque hay descrito en la literatura que hay microémbolos a otras partes del cuerpo, si es superficial y si el paciente lo siente, pero su cirujano, que usualmente nosotros operamos con magnificación, o sea con lupas, no lo podemos ni ver, pues evidentemente no se puede quitar. Y el cuerpo es tan sabio que eso lo encapsula, lo protege y produce una cosa que es un granuloma a cuerpo extraño y después es mucho más fácil para el cirujano realizar la extracción. Perdón que no me comprometa, pero es muy difícil esa pregunta. Si tiene una laceración, si tiene una herida, se retira y evidentemente hay que repararla. Si es muy difícil de observar y de retirar, es preferible dejarlo porque inclusive cuando uno hace grandes disecciones, creo que la cura es peor que la enfermedad. De acuerdo, sí, yo estaba pensando lo mismo, esa misma respuesta. Hay otra pregunta en el chat y es que no tiene que ver con la parte traumática y es ese paciente con tenosynovitis de Kerbein que hace terapia, ya lo infiltraron una vez, pero como que va más o menos y el paciente le dice, ay doctor, pues yo no me quiero operar, pero hágame algo, pero yo no me quiero operar. Y es común esa situación. Sí. ¿Cuánto tiempo usted como que tiene esa tolerancia de, bueno, le pongo otra infiltración o más terapia? O sea, ¿cuánto tiempo de tratamiento y cuántas infiltraciones antes de decirle, señor, su tratamiento es cirugía? Digamos que esto ha sido un mito en la ortopedia, que no se pueden hacer más de 3 infiltraciones en el año porque rompen el tendón. Pero yo creo que ese número es un número mágico. Yo creo que un paciente que ha realizado terapia física, que se ha infiltrado una vez y mejoró 50%, pero empeoró. Yo vuelvo y lo infiltro, doctor, he mejorado, pero no se me ha quitado el dolor. Yo le hago 3 oportunidades y a la tercera, después de la tercera infiltración, si no hay mejoría, decido operarlo. Recuerden que cuando hablamos de tenosynovitis de Kerbein,
ese paciente probablemente tiene un septo. Un septo es que uno de los dos tendones se mejora y el otro sigue enfermo, porque haga de cuenta que el septo es un espacio que ocupa y pasan los dos tendones, pero al mismo momento hay otro y es más apretado todavía. Entonces este ya se sanó, si me están viendo, este ya se sanó, pero este sigue tan apretado todavía que le limita la vida, y ese dolor limita mucho la vida, limita para conducir, limita para alimentarse, limita para cepillarse, limita para asearse. ¿Yo qué le diría a ese paciente? Intente una tercera vez, intente terapia, intente antiinflamatorios. Si después de la tercera vez con corticoides no ha mejorado, yo creería que lo mejor es llevarlo a cirugía. Ok, perfecto, excelente respuesta, muchas gracias. Y como se han dado cuenta, ya vimos las 5 lesiones más frecuentes de la mano, que era lo que queríamos mostrar. Hemos visto cómo se presenta y cómo se maneja el túnel del carpo, el ganglión. Hemos visto cómo se presenta el tendinitis de Decker-Vein, el dedo en gatillo, y sobre todo, que creo que es lo más importante porque me llevo, es cómo prevenir las lesiones en la mano con elementos cortantes en la casa, porque realmente es triste ver esa situación en los servicios de urgencias. Entonces, muchas gracias a todas las personas que están conectadas y sobre todo, doctor Quintero, muchísimas gracias. Ya vieron por qué quería que fuera él quien les mostrara estas patologías, porque realmente que fue bastante claro, ameno y todos creo que aprendimos. Muchas gracias a Juan David Lacutir, que es nuestro ortopedista de formación y nuestro casi que el único paciente de ese consultorio virtual. No, de verdad. Muchas gracias a todos, gracias a Jenny Vanelga, es mi asistente médico que está detrás de cámaras diciéndonos las preguntas, y bueno, nos esperamos en la próxima versión de este Facebook Live en Cirugía Hombre y Codo. Muchas gracias y hasta la próxima.